Yo tengo ya un PowerPoint preparado para que nos ayude un poquito a ver algunas cosas. El tema es el último gran conflicto. Ya vivimos en un mundo que ya no tiene paz. Y los últimos eventos de Bruselas seguramente que han tocado el corazón de muchos. Yo tengo amigos allá, tengo amigos que viven allá, en los lugares donde han pasado las tragedias. Mis hermanas van a viajar ahora, ellas viven en Inglaterra, lunes van a viajar para visitar a mis padres. Y me decía una de mis hermanas, tengo miedo. Esto es nuestro mundo. Y en este contexto, hablar sobre adoración parece una cosa rara y extraña. Cuando me pidieron el título y yo dije la misa de la bestia, vi que la otra persona que estaba del lado del otro lado del teléfono se quedó sorprendida. Capaz que por miedo no la puso en el boletín. ¿Cómo poner la misa de la bestia? El título del sermón de esta mañana. Y esto es, tengo que hablar sobre esto, porque así vamos a terminar. Ustedes tienen acá la descripción en Apocalipsis del último conflicto. Yo voy a leer el texto. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, dice el primer ángel. Y el otro, para acompañar, después que habla de una caída de un mundo espiritual críptico con nombre de Babilonia, dice, introduce esta advertencia. Así que hay un llamado y una advertencia en el corazón del mensaje que decimos que es la identidad de la iglesia adventista, ¿no? El descubrimiento teológico de nosotros por la gracia de Dios. Y en el corazón de esta advertencia se dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Me permiten agarrar un poquito? Porque me doy cuenta. Me doy cuenta que voy a tener que leer algunos textos y si no me van a escuchar. Así que estamos en esto. La historia del mundo no va a terminar con una discusión acerca de la tercera o cuarta guerra mundial, no va a terminar con una amenaza nuclear, o quién sabe de todas las probabilidades de una bomba biológica, o bueno, una arma biológica. No va a terminar el mundo así. Sino es muy interesante que toda la historia de la humanidad se va a concentrar en esto que es una experiencia única. Y cuando estaba pensando, me puse estas preguntas: ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Es fácil decir la palabra, pero definirla bien no es tan fácil. Así que yo por lo menos le ofrecí 4 líneas que son importantes. Antes de todo, es una respuesta de un encuentro especial. Y me voy a detener durante esta mañana a describir un poquito esto. Una respuesta. No es un modo de invocar. Algunas veces pensamos que la adoración es como una brujería que nos pone en contacto con el cielo, y en las adoraciones falsas es así. El hombre hace gestos, se pone en posiciones y adora y espera que el mundo cambie. Esto es una visión. Y lo vamos a ver qué importante es en este engaño final que se está construyendo ya de miles de años. Pero ahora en nuestra generación va a adquirir dimensiones nuevas. Es una respuesta, una actitud
frente a este encuentro, que lo voy a describir pronto. La expresión máxima del ser humano, tanto desde el punto de vista emocional, intelectual y déjame decirlo, y corporeal, físico. Hoy día es difícil pedir a la gente que se arrodille. Es una postura incómoda para la cultura del ocio, para la cultura de la comodidad. Es una postura incómoda, no solo desde el punto de vista físico. Bueno, más cuando tenemos panza y esta cosa, sí se vuelve difícil. Pero ¿saben por qué es incómoda? ¿Por qué no la experimentamos cada día? Es extraño, ¿no? Ponerte de rodilla no es natural. ¿Lo sintieron natural? ¿Por qué es necesario avisar que hay que ponerse de rodilla? Porque no viene naturalmente de adentro. ¿Sabe qué viene de adentro naturalmente? No ponerse de rodillas, sino levantar la mano, levantar la mirada. Esto sí nos sale. Esto no es necesario avisarlo. Lo ves en la escuela, cuando dos están frentes uno a otro, sabe imponerse el otro. Pocas veces he visto, nunca he visto en realidad, en un recreo dos chicos arrodillándose. He visto gente en juntas peleando y pocas veces, solo cuando logramos cambiar algo, se vuelve a esta experiencia que te hace hacer cosas raras, como es ponerte de rodillas. Se necesita algunas veces una experiencia trágica para que aprendamos esto. Y mi pregunta es necesario? Y por último, la adoración es una experiencia única, paradoxal, una paradoja. Y déjenme decirle por qué. Acá tenemos el texto que describe perfecto esta paradoja. Está en los Salmos, en Salmos 2:11, donde el salmista invita a todos con estas palabras a adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Qué raro, ¿no? Dos sentimientos tan extremos, tan incompatibles, el temor con alegría. ¿Cómo puedes? Casi estás pensando en alguien esquizofrénico, porque solo un esquizofrénico hoy día puede vivir una polaridad de sentimientos tan fuerte y quedarse normal de cabeza. En realidad, solo un loco ríe y llora en el mismo tiempo, ¿no? ¿Han visto las personas que... Pero que Dios te pida y que haya una invitación universal para esto es inquietante. Yo me acuerdo cuando era más chico en el internado, me fui a los 10 años para estudiar música, y los grandes, siempre el bullying está presente, venían y te decían, ríete, ¿sí? Y qué terrible era, yo me acuerdo, lo he vivido, tenías que reírte aunque te morías de hambre, de hambre también, pero de miedo, porque era siempre cuando venían a robarnos la comida, por esto me salió, porque sí, venían a robarte la comida y para que no llores te decía, ríete, ríete. Y esto es algo así, ¿no? Era cuando vinieron acá de España con las espadas. Y a los indios de acá, ¿qué le decían? ¡Adoren a Dios! Y lo mataban. Y decían los indios, ¿qué Dios es este que pide matar? Porque esto no sale naturalmente. Déjame decirle así, esta mezcla es posible solo en un contexto. Solo en un contexto. Hay que entender. Cambiemos de diapositiva. Hay que entender estos que los teólogos le han puesto unos nombres
interesantes, los misterios de la adoración. Le decía que empecé mi sermón con la definición final al principio. No se hace esto, pero lo quise hacerlo para que lo tengan en mente. Es un encuentro especial. Dios es tan diferente en su naturaleza, en su realidad, en su esencia, que cuando nos encontramos con Él, se vive esto. Uno puede estar frente a dos misterios que para siempre van a ser un objeto del estudio. El misterio de que le dieron este título del fascinosum, de la fascinación que produce la naturaleza divina. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que el infinito se haga finito? Que él, que como decía David, los cielos no lo pueden contener, viene y se hace bebé, hablando de Belén. El que tiene vida en sí mismo se muere. Esto es tan fascinante que nos atrae. Le pasó a Moisés, y ustedes conocen la historia de la zarza. Vio allá cómo cambia nuestro mundo cuando Dios revela su naturaleza. Y las leyes con cuales estamos acostumbrados, que cuando algo quema, se termina, no funcionan. Las paradojas de la presencia divina, el agua que corre para arriba, el río que vuelve para atrás, el mar que se separa en dos, el hacha que flota, y puedo mencionar miles de instancias en cual uno se quede fascinado porque lo natural se vuelve diferente. Y el muerto, hasta que los muertos resucitan, hasta que un enfermo puede caminar, un ciego puede ver, un mudo puede hablar. Y es tan fascinante que nos atrae. Esto le pasó a Moisés. Y esto es el primer, déjame decirlo así, la adoración tiene dos movimientos. Es como un motor en dos tiempos. Te atrae. Dijo él, voy a ver qué pasa. ¿Qué pasa? El otro es que al acercarte y a empezar a entender, viene la sorpresa. Una revelación de ti mismo y de Él. Y esto se formula en algo que yo la llamo la fórmula de la adoración o la fórmula de la creación. Está en la siguiente imagen. Jugué con letras. Sé grande, sé pequeño y sé pequeño. Esto es el creador más grande que la criatura y la criatura igual con la criatura. Queridos hermanos, esta es la base de toda adoración. Así de simple. Pero nos cuesta. Y hay una tendencia natural que hemos heredado por nuestra naturaleza caída de alterar esta ecuación. A Juan mismo le pasó. Acá tenemos el texto que dice Juan que yo cuando vi al ángel que me trajo toda la visión y me explicó todas las cosas, ¿qué quiso hacer Juan? Frente a esta, porque la revelación es misteriosa y es atrayente y te da miedo. ¿Y qué quiso hacer? Quise adorar al ángel. Y acá viene el ángel que sabe adorar y le dice, stop, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo soy como tú. Yo soy criatura, consiervo como tú. Y no me puedes adorar. ¿No? No. ¿A quién se debe adorar? Solo a uno. Así simple como parece. ¿Es difícil de entenderla? Es fácil. Es que la adoración no es una cosa complicada de punto de vista mental. No se requiere mucha, hasta un niño puede entender esto.
Pero las cosas se complican por otras razones. Y déjame mostrarle un proceso que ya pasó y cómo nos afecta. La primera fase de alterar esta fórmula empezó en el cielo. Yo lo llamo la emancipación ontológica, un cambio o un deseo de cambio de naturaleza. Y esto fue el proyecto del diablo que dijo: subiré. ¿Y qué voy a hacer? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula original? El creador más grande que la criatura. ¿Y ahora qué dice? Igual. Seré igual que el Altísimo. Vamos a ver que es parte de un proyecto más complejo. Él tenía en la mente otra fórmula. Pero empezó con esto y pareció tan interesante. Cambiemos. Pareció tan interesante que logró en la historia de la humanidad probarla y con esto engañar a muchos. La primera fase, si quieren, Edén. ¿Qué le prometió a Eva? Comen de esto y seré como Dios. Y fue muy atractiva esta idea. Por esto hasta hoy día esta propuesta es muy atractiva. Uno se pregunta, ¿y cómo pueden las religiones de la nueva era, la conocen, ¿sí?, del Oriente Lejano, cómo puede ganar tanto en tierra cristiana? ¿Cómo es posible que Europa es más de nueva era hoy día que cristiana? Déjame decirlo así. En la vida, en los negocios, en las bibliotecas. ¿Han visto todos estos libros de autoayuda? ¿Han visto? Tenemos que incluir en nuestro vocabulario palabras como Feng Shui. ¿Han escuchado sobre esto? ¿Qué es esto? Es una filosofía en cual se te dice: adentro de ti hay algo que te hace igual. Todos somos dioses. Y es atrayente. 1/3 de ángeles le gustó este proyecto. A 1/3. ¿Y cuántos somos nosotros? Millones. Nos gusta. Y cuando uno adopta esto es terrible, ¿no? Lo probó en Babel. Dios había manifestado esta diferencia que existe entre Él y las criaturas diciendo, mandando, vayan y llenan toda la tierra. ¿Y qué le dice el diablo? No. Hagámonos un nombre acá. Autosuficiencia. No se necesita el otro. No se necesita depender de otro. Podemos solo. ¿Sabe qué es interesante? Que fue un proyecto que tocó el corazón de los que vivían allá y se pusieron a hacerlo. No hubo huelgas, no hubo protestas, nadie dijo, no, es demasiado caro, no podemos. La Biblia dice que Dios dijo y nadie los impide a llegar a concluir este proyecto. ¿Y sabe cómo se llamaba el proyecto? ¿Qué nombre tenía en el idioma que se hablaba? La Biblia se burla después, inventando el nombre Babel, confusión, pero no se llamaba así al principio el proyecto. ¿Sabe cómo se llamaba? En el idioma acadio, en los idiomas antiguos que se hablaban en este tiempo, Babilú, puerta de los dioses. ¿Entienden qué era? Era una forma de emancipación, de elevarse del estatuto de criatura dependiente. ¿A qué nivel? Igual. Esto es la primera fase. Terrible. Cuando se acepta esto, se incorpora esto en nuestra sociedad, se produce una confusión. Porque déjame decir, se sacude la orden de la creación. Y cuando sacudimos el orden de la creación, todo se vuelve muy relativo, todo se vuelve muy confuso. Porque esta diferencia que parte de la naturaleza de Dios, Dios es tan diferente que nunca podemos ser como Él. Cuando se pierde esto, se crea una confusión. Voy a saltar algunos slides porque no tenemos. Así que por favor, muevan un poquito, una más, acá.
hablando de los sacerdotes y del problema. Los textos previos hablaban de la misma cosa, pero voy a saltar un poquito estos detalles. Lo leemos esto. Dice, enseñarán a mi pueblo, o dice en el otro texto, no saben distinguir entre qué. Y fíjense qué conceptos interesantes aparecen acá. Una atrás, acá. Entre lo santo y lo profano, una esfera, que lo vamos a hablar ahora. Tienen que enseñar a distinguir, ya es difícil distinguir entre santo y profano, una dimensión. ¿Y la otra? ¿Cuál es? Entre inmundo y limpio. Inmundo y limpio. Ahora sí pueden cambiar, porque les voy a mostrar cosas que pasan. Somos seres relacionales, hoy hablamos de redes, y nuestra configuración genética, mental, psicológica, nos muestra que el diseño que Dios ha hecho para todos los seres inteligentes es que sean seres relacionales, no aislados, sino conectados. Y la conexión más fuerte es el amor, la que resuelva todas las interacciones. Es la ecuación perfecta donde todos pueden existir. Ahora, estas relaciones se hacen según algunas leyes que son duras cuando las quebramos. Producen unos efectos terribles, pero si estamos adentro de estas leyes, la vida es posible. Y no solo que la vida es posible, la vida se puede multiplicar. Y esto es lo extraordinario de la creación de Dios, que es como una semilla que crece y nunca termina de desarrollarse. Hasta hoy día los psicólogos y los que estudian las leyes de nuestro cerebro descubren con asombro esta capacidad de la mente de crear nuevas conexiones, nuevas, tanto que cuando se ponen a calcular dice que hay más conexiones en nuestro cerebro que estrellas en el universo. Qué terrible, ¿no? No entro en esto. ¿Cuáles son estas leyes? Primero, una distinción. Atrás. Sí, yo le voy a indicar cuando hay que cambiar. Profano y santo. Común y diferente. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sabe cómo conoce uno si es una Biblia católica y si es una Biblia protestante? En la primera página. Abren ustedes y ven cómo dicen. Algunas versiones dicen de un modo, otras de otro. Dice las Sagradas Escrituras o Santa Biblia. ¿Cómo dice? En sus, bueno, depende por esto, depende de qué. ¿Han visto que algunas dicen las Sagradas Escrituras y otros dicen Santa Biblia? ¿Hay una diferencia? ¿O cuál es la diferencia? Es una cosa de terminología, pero el castellano es muy fino en esto. Otros idiomas no lo tienen, pero el castellano sí lo tiene, sagrado o santo. ¿Cuál es la diferencia entre sagrado? ¿Sabe? Sagrado, según el diccionario y todo esto, significa alguien que es santo por su naturaleza. Y mi pregunta es la Biblia sagrada por su naturaleza? ¿Saben que para algunos es así? Y si el sacerdote no le enseña o le enseña mal, ¿sabe qué va a hacer la gente si esto es sagrado? ¿Qué voy a hacer? La voy a adorar. Porque las cosas sagradas se adoran. ¿Y han visto la gente que besa la Biblia? Y han visto, no sé cómo es acá en Argentina, pero en Rumania cuando hay la Pascua y el sacerdote pasa con la palabra, las viejitas ponen pañuelos, ponen por arriba, las brujas directamente, porque al pasar, dice, si pasa por arriba de un pañuelito con la Biblia sagrada, de esto se emana sagralidad y el pañuelito de repente tiene poderes y con esto se pueden hacer
ataduras de amor, desataduras. Bueno, ustedes saben para qué se usan estas cosas, ¿sí? Qué terrible, ¿no? Y no es que lo hace uno o una. Es una cultura de confusión. ¿Qué son las cosas santas? La Biblia decía las cosas normales que fueron dedicadas al Señor, separadas. No están en su naturaleza. ¿Sabe quién es el único sagrado de todo el universo? Dios. Pero cuando la gente no sabe esto, puede decir Holy Father. ¿Han escuchado en inglés qué lindo lo dice? Y podemos seguir. Y vamos a ver que esto es parte. Podemos cambiar ya. Parte de la confusión, porque cuando todo puede ser sagrado o se puede producir un cambio en la naturaleza de las cosas por rituales, entonces no solo Dios es digno de adoración, sino también la Virgen, también los santos, también los objetos, también, y la lista se hace larga, muy larga, demasiado larga. Cuando en el cielo los ángeles que saben cómo están las cosas, te dicen la ley de la realidad. Solo uno solo es santo. Solo uno solo es digno de adoración. ¿Quién? Dios. Y cuando se pierde, permítanme no entrar, porque el tiempo es nuestro principal enemigo, no entrar en la discusión entre inmundo y limpio. Acá es, capaz que una vez voy a venir a dar un seminario sobre esto. No se sabe casi nada, ni entre nosotros. Muchas veces, tristemente. Cuando ya no sabes sagrado, profano, inmundo, puro, no sabes hacer diferencia, se instala un estado de relatividad que está en este texto. Dice ahí de lo que dicen al malo, ¿cómo lo llaman? Bien, y al bien malo, y al dulce lo llaman amargo, y al amargo lo llama dulce, y a la luz la llaman oscuridad, y a la oscuridad la llama luz. Confusión, Babel. Fascinante, ¿no? Confusionante, confuso. Esto es. Pero esto es la segunda etapa. La primera fue fascinarte con esta distinción. Puede ser Dios. Ahora, ¿quién puede ser Dios? Todas las cosas, porque perdemos los puntos de referencia, porque ahora viene la otra etapa. Yo la llamo, le puse un título interesante, ¿no? Para los que le gustan las palabras, apoteótico. Viene del griego y por latín entró apoteosis. Levantar a uno, theos, Dios. Era el momento cuando César, que era hasta entonces un guerrero, uno con la espada, nada, un general, de repente se vuelve Dios. Y le hacían para eso un servicio que se llamaba apoteosis. Donde la criatura, ¿se acuerdan cómo era en la fórmula inicial? El signo, la criatura igual con la criatura. ¿Y ahora qué hace? Ahora una criatura se vuelve más grande que otra criatura. Esto es terrible. Es la abominación desoladora sentada, donde dice, en el templo de Dios, presentándose como Dios. Esto es el final. Hay grados de intermediación, santos, santitos, todo esto, pero al final todo conduce en esto. Cultura apoteótica. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y se llega a formas terribles. ¿Pueden poner la siguiente imagen? Una más. ¿Cómo puede adorar uno una vaca? ¿No?
La vaca, imagínense que pasas por el campo, acá, en Entre Ríos, y si adoptas esta mentalidad, de repente viene vaca y te pones frente a la vaca. Se burla Isaías de esto. Dice, se va la gente en el bosque, corta una madera, la trae, con una parte hace fuego, con una parte hace una silla, con una parte hace comida, y con lo que le sobra, ¿qué hace? Un ídolo. ¿Y qué hace? Y fíjense qué pasa. ¿Se acuerdan que había dicho que la adoración es una actitud? Yo me hago más pequeño. Esto es adoración. Porque no puedo levantar la materia a una naturaleza divina. Esto es un mito. Porque no puedo cambiar la materia. ¿Qué hago? Me bajo a sí mismo. Si ustedes analizan las historias de las religiones idólatras, van a ver que siempre hay una decadencia del ser humano, una degradación histórica. Más idolatría, peor llega la gente. Estudian ustedes la historia de los que fueron antes acá, los famosos aztecas, los famosos mayas, los famosos... ¡Qué terrible! ¿No? Hasta que la vida se vuelve no solo imposible, indigna. Y un objeto gana más que una persona. Esto es, y es terrible. Y hay formas múltiples. Hay una más. Se van a reír, pero es así. Es en una iglesia adventista en Jamaica. Un baño para mujeres, un baño para hombres y un baño para... separación clérico-laico. Por favor, no adopten esta idea que uno al ser pastor cambió de naturaleza y ahora es más sagrado que los otros. Yo lo escucho y me sorprende cuando vienen, y no hablo de otras iglesias, las otras son más terribles, lo vamos a ver ahora. Cuando viene y me dice, pastor, ora a ustedes, porque a ustedes Dios lo escucha mejor. ¿Y sabe cómo es esto para la naturaleza caída? ¡Oh! ¡Qué bien me viene! Sí. Ego te absolvo, ¿no? Porque se llega, cambian. Acá se llega. Cuando el otro lo crea y cuando yo me lo creo, y no hay nada más terrible ver iglesias construidas según esta fórmula. Son partes, el diablo experimentó en historia, en situaciones concretas, locales, pero él tiene un proyecto más amplio. Cambiamos de imágenes. La Biblia dice que la historia de la humanidad va para esta dirección. Ahí adoraron al dragón, porque había dado la autoridad a la bestia. Adoraron también a la bestia, diciendo, ¿quién es como ella y quién puede luchar contra ella? Cambiamos una más acá. En realidad el diablo quería llegar a esta fórmula. Es dura, ¿no? Cuando la miramos. Probó la primera parte, que el dragón sea más grande que el creador. ¿Se acuerdan en el desierto? Cuando se acercó a la Cristo con la última tentación, ¿qué le propuso? ¿Qué le dijo? Todo te lo doy, sí, si me adoras. En realidad, nunca se lo dijo a los ángeles que esto era su proyecto. ¿Saben que le prometía, sí? Que seamos todos iguales, que Dios no sea más que nosotros, que Cristo, esto que tenemos que adorarlo, sea como nosotros, todos iguales. Esto decía. Serán como Dios y desobedecen. Pero él sabía que en realidad todo esto conducía a esto.
¿Sabe que me gusta que no le salió la primera parte? Porque Cristo le dijo: atrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Y de nuevo Cristo expresa la ley de la verdadera adoración. ¿Cómo dijo? Solo a Dios. Y se fue. Pero ¿sabe que es triste que le sale la segunda? Y si algo es terrible, es la imagen de Apocalipsis de un mundo entero que adora al diablo. Y ahora yo me pregunto, ¿y cómo? Porque es muy difícil hoy día pensar y decir, ¿cómo? Si salimos en la calle y vamos a preguntar, ¿adorarás al diablo? Toda la gente diría, no, no, no. Y esto es parte de un engaño que se está construyendo y lo estamos viviendo ya bien. Esto es la misa de la bestia. Déjame mostrárselo. Una más. ¿Saben? Para imitar y para, no sé cómo, para confundir a la gente, él tiene que crear una instancia histórica o social o mental donde estos dos misterios de cuales hemos hablado al principio, el misterio de la fascinación y el misterio del temor, se experimentan para que la gente piense que vive una experiencia de adoración. Y fíjense cómo logra el diablo, lo primero, lo fascinoso. Porque si el diablo se mostraría cómo es, toda la gente se asustaría. Cualquier persona cristiana, si le dices, vas a adorar al diablo, va a temer. La gente tiene horror de adoración a los demonios. Pero lo practica. Pablo lo dice, que lo practican, porque lo que sacrifican la gente, los gentiles, sacrifican a los demonios, así lo dice. ¿Y cómo logra esto? Fíjense cómo, y es impresionante Apocalipsis. Imagínense cuando escribe Juan, 2000 años atrás, cómo vislumbró el ojo profético todos estos efectos, todo este contexto que lo vamos a vivir. Dice: y una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esta herida ya había sido sanada, y el mundo entero, como dice Apocalipsis, fascinado. Hemos vivido esta experiencia en los últimos años. Yo me acuerdo, estaba en la Sociedad Bíblica, alrededor, cuando fue el cambio, cuando había muerto Juan Pablo II y venía Ratzinger. Todavía no lo habían elegido, estábamos en la Sociedad Bíblica en un proyecto de traducción interconfesional. Había ya ortodoxas, bautistas, yo el adventista, un católico, y nuestro jefe de la Sociedad Bíblica que venía era un sacerdote católico. Y en la comida, comiendo allá, en el recreo, como todavía estaban por elegir el nuevo papa, preguntamos quién va a salir, porque había un listado. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué nos dijo? Nos dijo, va a salir Ratzinger, dijo él. ¿Cómo sabía? Y él dijo, porque la iglesia tiene un principio. Después de un papa que es muy carismático, que es muy importante, van a elegir uno por un corto tiempo, un viejito, uno así que va a durar poco, porque la gente lo va a comparar con el anterior y nunca lo puede ganar al anterior. Así que la iglesia aprendió de su historia que cuando hay un papa muy impresionante, pone uno temporario para preparar otro que va a tener un impacto. ¿Sabe? Estábamos hablando, comiendo, sale humo blanco, habemos papa, ¿y quién salió? Ratzinger. Y nos dijo, es así. Años después, fíjense, ni esperaron para que muera, lo reemplazaron. Porque el efecto era terrible. Yo me acuerdo, una vecina mía que es católica, en Rumania no hay muchos católicos, como acá, me decía, no me gusta esta papa, es feo, no me gusta, tiene cara de malo. Ah, está así, católica. Y tanto... Ustedes saben, no tenía carisma, no impresionaba, era demasiado duro. No lo aguantaron, se dieron cuenta. ¿Y qué pasó? ¿Con quién lo reemplazaron? Fascinada está
toda la gente por cosas normales. ¿Saben que es normal para un cristiano ser bueno? Es normal para un cristiano ser humilde. Es normal para un cristiano que no se vista con lo que hace Francisco. Es normal. Pero en un mundo anormal, la normalidad se vuelve más. Cuando uno no esperaba esto, ¿cómo se vuelve? Fascinante. ¡Qué cosa! Fíjense. Evalúen ustedes el impacto mediático. Evalúen ustedes. Y esto es todavía no hace nada. Solo es normal. Y solo por esto ya la gente lo adora. Ya enemigos de la iglesia que alguien me decía, yo no los aguanto a estos católicos, no sé qué, pero esto es diferente. Siempre me preguntaba yo, ¿y todos los ateos? El mundo es ateo, el mundo científico es ateo. Las universidades de Europa, la mayoría, los científicos de Europa, los legisladores, ateos directamente. La Revolución Francesa, ¿cómo se van a convertir a estos a...? Y cuando leí el Apocalipsis me di cuenta cómo. ¿Sabe cuál es la base del ateísmo? ¿Cuál fue siempre la base del ateísmo? Del ateísmo científico. El científico que dice, no se pueden comprobar los milagros que la Biblia pretende que se hacen. No se pueden experimentar resurrecciones, no se pueden hacer esta cosa, por esto no existen. Y un siglo casi, o más de un siglo, han negado porque, de punto de vista científico, si yo no puedo tocar y no puedo ver y no puedo experimentar y no puedo medir, no existe. Y pensaba yo, son millones, no son pocos. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a pasar de ser religiosos tanto que van a adorar y al diablo mismo? Y lo dice el texto, fíjense que dice, hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que les permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. ¿Saben? Para cualquier ateo, si de repente, han visto como dice, para que sea visto por todos, si frente a ti cae fuego del cielo, tú como científico que por años has negado el sobrenatural, si de repente el sobrenatural puede ser filmado, y no solo filmado, documentado, les pregunto yo, ¿va a quedar algún ateo? No. ¿Por qué va a ser tan impactante? Describe Ellen White, lean ustedes los capítulos del conflicto de los siglos. Demonios imitando la voz, las particularidades de las personas muertas. Que lo grabas y lo ves 100 veces y hasta los defectos de habla, hasta las particularidades de cada uno están. Y comparas la foto y comparas con la nueva foto y están idénticos. Y no hay engaño. No hay los charlatanes, no, es verdadero. ¿Saben qué decía Jesús? No vayan. Va a ser muy fascinante. Allá, en no sé qué lugar, en el desierto, en no sé qué habitación, en no sé qué lugar, allá aparecen, allá se ven. Un éxodo se va a crear. Peregrinaje para estos lugares, para ver, tocar lo intocable, ver lo invisible. ¿Y sabe qué decía Jesús? Muchos, no fenómenos aislados, muchos anticristos. Y decía el Señor nuestro, no vayan, porque es muy engañador. No vayan. Pero el que va a ser convencido. El mundo no está preparado para esto. Ni los científicos, ni los presidentes de países,
ni los periodistas que quieren tener influencia no están preparados para un impacto media de fuego cayendo del cielo. Y ya con esto se imita el primer componente de la adoración, lo fascinante. Lo fascinante. ¿Sabe qué le falta? El segundo, el temor. Es esta experiencia que sentía la gente cuando se daba cuenta, es Dios. ¿Sí? Esto que yo vivía, esta persona que pasaba por allá, a Abraham le pasó, ¿no? Vio 3 personas, tanto que Sara se puso a negociar con ellos un poquito, a contradecirlo. Le dice, el próximo año tendrás un hijo. ¡Ja! ¡Qué chiste bueno! Yo ya ni puedo, ni quiero, ¿no? Así dijo ella. Y ahora tú me dices que el próximo año voy a tener un hijo, y se rió. Y él le dijo, el Señor le dijo, ¿te reíste? No, no me reí. ¿No? Dice no, que Abraham no sabía que era el Señor. Le pareció 3 personas. Eran 2 ángeles y el Señor, ¿no? Y cuando algo pasó durante el diálogo, dice que mencionó exactamente las mismas palabras que había visto él en visión. Y se cumplió el otro año lo que había dicho esta persona. Le puso el nombre Itzhak. El Señor ha reído, él ha reído al final. No, así le puso Sara. O los padres de Samson, pensaba que es una persona, hasta que cuando de repente vuela en el medio del fuego y saben que es el ángel del Señor, este encuentro produce temor. He visto al Señor y he vivido. ¿Sabe? Esta experiencia, y no tiene que ver con el pecado, no se engañan. Esto es justo porque como criaturas percibimos la diferencia. Pasa en el cielo, los querubines, los serafines, Isaías 6, vuelan, y con 2 alas, que dice la Biblia que hacen, con 2 vuelan, tiene 6 alas. Con 2 cubren sus piernas, y con 2, ¡oh, Dios! ¡Qué sorpresa!, ¿no? ¡Qué misterio! ¡Qué temen hasta los querubines y los serafines! Esto es el segundo. ¿Sabe? Esto se experimenta pocas veces en la vida, solo cuando nos encontramos con Dios o las cosas que Él ha creado. ¿Sabe? Pablo dice, su divinidad y su poder se ven cuando uno mira atentamente, ¿qué? La creación. ¿Le ha pasado algunas veces? Yo me acuerdo Córdoba, Mina Clavero, y allá cuando te suben por las sierras, el chofer nos dijo, cierran los ojos. Y cerramos los ojos y nos llevó al borde de un precipicio con el coche. Bueno, y nos dijo, abren sus ojos. No sé si han visto o han experimentado esto cuando estás encima de una montaña y miras y te das cuenta qué pequeño eres. ¿Han visto esta sensación? El temor reverente frente al Dios creador. Esto tiene que imitarlo también el diablo, para que la gente sienta como que es algo que parece a la adoración, y lo hace. El otro, fascinado el mundo entero, iba tras a la bestia, adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, también adoraba a la bestia y decía, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Es una guerra, ¿sí? Y se le permitió infundir vida a la imagen, para que hablara y mandara matar a los que no adoran a la imagen y a su imagen. Además logró que grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos se le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un sistema coercitivo como en Babilonia.
El diablo ya experimentó y vio que funciona. Se acuerda, con música, con todo, con un horno preparado, diciendo, adoren. Y sabe, no va a pasar como me pasaba en el internado cuando los grandes venían y decía, ríete. Y yo, lleno de temor, trataba de hacer una sonrisa. No va a pasar esto. ¿Sabe qué va a pasar? Que la fascinación por los milagros, combinado con el miedo de que me van a matar, que me van a sacar el sueldo, que me van a... Esta combinación va a producir la adoración del dragón. La Biblia dice, todo el mundo adoraba al dragón, adoraban al diablo. Qué imagen terrible, qué imagen sombría. Pero hay una luz en Apocalipsis. Es la misa del Cordero, no es solo la misa de la bestia. Apocalipsis nos habla de la misa del Cordero. Y saben, hay algo impresionante, como Dios logra hacer los mismos dos componentes, pero de una manera totalmente diferente. Y déjenme cerrar, ya el tiempo se fue. Aguantaron bien todo, hablé mucho. Pero no puedo terminar con la misa de la bestia, sería terrible terminar el sermón así. Así que déjenme mostrarle cómo logra Dios lo fascinante y cómo logra Dios el tremendo, el temor. Voy a empezar con el último. Y cantaban, se describen los salvos, los 144.000 o la gran multitud. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, Señor, y quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. El juicio. Sí, claro, el juicio. Pero si sería solo este verso, sería terrible. Un Dios que juzga. Yo me acuerdo la Dies Irae del Requiem de Mozart. Escuchan esta obra, esta parte del Requiem. Viene uno que va a castigar a todos. Pero ¿sabe qué dice el texto? Y acá es sorprendente. A mí me conmueve. He vivido una vez esta experiencia. Esta que lo dice el Salmo. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, quedaría en pie? Y ahora dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Entienden? No hay castigo para que seas temido, sino dice, hay perdón. En nuestra casa había reglas bien definidas. Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y qué pasa cuando uno quiebra las reglas. Y me acuerdo que una vez había hecho una macana y tenía miedo de volver porque sabía que iba a pasar. ¿Sabe? Hasta hoy día me acuerdo que volví a la casa y mis padres no me hicieron nada, me perdonaron. Nunca repetí el error, ¿saben? Fue la cura final. Decía Jesús: y a quien se le perdona mucho, ¿qué hace? Ama mucho. ¿Entienden cómo es el temor de Jehová? No es una teofobia. Le temo a Dios como a la araña, como a la... No es esto. Es esta expresión de gratitud que te hace temblar. Me perdonó. Me perdonó. ¿Y la otra? Lo fascinante. ¿Sabe que Dios podría hacer? Imagínense, si el diablo puede bajar fuego del cielo, ¿qué puede hacer Dios? ¿Cómo sería que te haga un nuevo planeta? O quién sabe, ¿no? Ver algunas cosas, mostrarte qué infinita es la sabiduría de Dios y qué podría hacer para deslumbrarnos a todos. Pero no lo hace así.
Hay un texto en Zacarías 9:9, es fácil de acordarse. Es impresionante. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, y fíjense cómo nos asombra Dios. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asno. Cada vez que canto villancicos, cada vez que hay Navidad, me asombra. Y lo decía tan lindo Juan en el prólogo de su evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. No sé cómo va a terminar la historia. Me pregunto en cuál de los dos grupos seramos. Porque sabe, la historia de la humanidad va a terminar con 2 servicios de adoración, 2 misas. Lo único que podemos hacer ahora es decidir dónde vamos a estar. Si no hacemos nada, ¿sabe dónde vamos a terminar? En la fila larga de los adoradores del dragón. Pero hay un grupo pequeño, un remanente, que ve el mundo diferente, que sabe a quién adorar. Decía Jesús: y mis ovejas conocen mi voz y me sigan. Queridos hermanos, no hay nada más lindo que vivir la adoración. Y como le decía, la adoración no es una cosa mística que hace que el cielo baje en la tierra, sino es una actitud frente a los hechos de bondad que nuestro Dios ha mostrado a cada uno. Un Dios perdonador, un Jesús que nos busca. Esto va a ser el motor de la fascinación y el motor de una vida santa, porque el que conoce a Dios lo ama, y el que conoce a Dios no peca. Ojalá que nos preparemos para la misa del Cordero. Que el Señor los acompañe. Amén.